6:17, ahí está Rubén Sánchez con Fernando Pérez González. Está en estos momentos en una llamada telefónica con Gustavo Vélez, hablando sobre estos cambios que pretende hacer el gobierno en cuanto a la economía para llegar más fondos. Haga falta dinero porque no digo los recaudos. Así que por un lado sí hay un tema de que está quitando recursos que van al Fondo General, pero por otro lado levanta, creo que son $2 billones para tener, ¿verdad?, un almohadón ahí de liquidez financiera en el caso de que se requiriera dinero porque no llegan los recaudos. Gustavo, estamos ahora, y disculpa, estamos ahora en radio y en televisión, acaba de entrar Elwood. Elwood, básicamente déjame hacerle esta pregunta a Gustavo para beneficio de los televidentes que acaban de sintonizar. ¿Es positivo, Gustavo Vélez, que el gobierno se haya movido en términos generales, el gobierno completo, los principales oficiales ejecutivos a Nueva York a reunirse personalmente con las casas acreditadoras para explicarles lo que está pasando aquí? Es lo que tenían que haber hecho, es lo que se ha estado haciendo, y es obviamente el gobierno, me parece a mí, tiene que ir a explicarle a las casas acreditadoras, a los mercados, ante todas estas semanas de volatilidad y de venta de bonos del gobierno de Puerto Rico, de que se están tomando las medidas, de que esas medidas aparentemente están dando resultados en el corto plazo, y que obviamente el gobierno de Puerto Rico está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, para alejarnos de una degradación crediticia. Así que yo no creo que no tenían otra opción, me parece a mí, que ir a comunicarle a las casas, dar la cara por el país para que despejar dudas, ¿verdad?, más allá de los retos que te mencioné ahorita, los problemas de crecimiento económico, una economía que lleva 7 años en depresión, pero todos estos medios norteamericanos han dicho cosas que son ciertas, pero también yo creo que se les ha ido la mano exagerando temas como, por ejemplo, que aquí puede haber un default o un impago de la deuda, que no creo que eso vaya a ocurrir, o que somos el próximo Detroit, que aunque hay unas similitudes con Detroit, no creo que Puerto Rico vaya a ser Detroit en el corto plazo. Así que yo creo que el momento es el más oportuno para llevar la historia de lo que ha hecho el gobierno y lo que tiene que hacer. Te pregunto, Gustavo, estas personas no son tontos. Ahora, lo que muchos economistas opinan, y a lo mejor tú podrías pensar tu opinión, es que lo que Puerto Rico en ocasiones o sigue haciendo es parchando. Por ejemplo, sí aumentan lo que van a sacar del IBU para pagar la deuda, pero entonces lo que falte va a depender de los ingresos que logren con la reciente impuestos o el pago del IBU a los bancos, a las transacciones comerciales. Siguen siendo parchos, y es contar con el dinero que todavía no tienes en el bolsillo. Eso también lo ven las casas acreditadoras. ¿Cómo tú puedes convencer a las casas acreditadoras de que eso va a funcionar, que no es que estás improvisando? Sí, yo creo que coincido contigo de que hay unas limitaciones de política económica y de recursos y alternativas que tiene el gobierno. Yo creo que han estado no solamente este gobierno, sino quizás el gobierno anterior y un poco el gobierno de Acevedo Vilá, dentro de la adversidad económica y fiscal, han estado haciendo medidas de corto plazo, ¿verdad? Cuando tú estás endeudado, tú coges una tarjeta y pagas otra, y coges un part-time, pero no resuelves el problema estructural, que es a lo que tú te refieres. Y es un tema con las casas de crédito. O sea, yo creo que hay un problema de credibilidad con las casas de crédito que lleva ya 6 u 8 años donde se han prometido unas cosas y lamentablemente por la naturaleza estructural de un modelo económico que ya no funciona, de un gobierno altamente endeudado, de un gobierno altamente ineficiente, de unos problemas, ¿verdad?, que van atados a la estructura propia del gobierno, no se han podido cumplir. Y yo creo que las casas de crédito, además de ver estos resultados a corto plazo, también quieren ver, por los reportes que han publicado, reformas estructurales. Y ahí yo creo que está el otro reto, que más allá de convencerlo con estas reuniones, es que haya la voluntad política para hacer esta reforma, más allá de los costos políticos que yo he mencionado, que cualquier reforma estructural va a tener costos políticos y electorales y sociales y económicos de corto plazo. Yo creo que ese es el tema clave donde el gobierno, sea este o el que venga, alguien va a tener que tomar esas decisiones, por más dolorosas que sean, para evitar una degradación crediticia y reactivar la economía. O sea, Puerto Rico no puede seguir siendo rehén de lo que hay en estas casas acreditadoras, tiene que cumplir con ellas, pero más allá de cumplir, es poner la economía a crecer. Y yo creo que ese es el gran reto que ahora mismo tiene el gobierno de Puerto Rico. Ahí está el punto. Volvemos a los parchos. Puerto Rico tiene que convencerlos de que puede pagar, y hasta el momento está consiguiendo esa meta, pero que tú sepas, se ha elaborado un plan estructurado, completo, en orden para lo que podemos enfrentar en los próximos años y así evitar parchos. Eso yo lo dudo. Sin que conteste Gustavo.
Sí, yo creo que en el corto plazo... Esto es parchando, esto es parcho. Es parcheando. Es tocando aquí, resolviendo por allá explotó este roto del tubo viejo. Pégale una curita. Y pégale una curita con una buena idea o una idea creativa, Y como la de resolvemos. ahora aumentar el dinero que recibe Cofina del IBU y mañana vemos qué hacemos cuando rompa otra cosa. Así, la pregunta es, ¿a ustedes los escuchan, los economistas, los están escuchando para que puedan tener un proyecto completo y así que vamos a funcionar en los próximos años para ir resolviendo de forma estructurada la situación del país? Yo creo que lamentablemente la vorágine propia del gobierno, ¿sabes? Los gobernantes son rehenes del cuatrienio y creo muy triste, y yo estuve con un gobernador asesorándolo, con el gobernador Acevedo Vilá, y uno ve la vorágine. Yo creo que las reformas estructurales que hay que hacer, como dije ahorita, yo no las veo. ¿Sabes? No las veo, no porque los gobernadores no las quieran hacer, es porque cualquier reforma de esta le va a costar las elecciones al gobernador que sea. Y yo creo que lo que han escogido es resolver dentro de la vorágine electoral de 4 años lo que puedan hacer, tratando de que esos parchos de alguna forma u otra, alguno tenga una cura milagrosa al problema, y eso no va a ocurrir. Y yo creo que todo esto que está ocurriendo no va a dejarle otra opción, y yo creo que a este gobernador particularmente, por las razones históricas donde está el país ahora mismo, yo creo que este va a ser el gobernador que va a tener que tomar unas medidas radicales y estructurales, y respectivamente el costo que sea. Más radicales que las que ya se tomaron. Sí. Más radicales de las que ya se han tomado, porque yo no creo que este problema en el corto plazo se va a ir. Posiblemente podamos pagar la deuda, podamos cumplir en el corto plazo con unos compromisos fiscales y financieros, pero si no se llevan a cabo esas reformas estructurales, de reformar la energía eléctrica, de reformar el aparato gubernamental, hacer una reforma contributiva, si no se hace esa reforma, el país va a seguir arrastrando los pies y no vamos a poder salir a flote. Y los economistas hemos planteado nuestras ideas, lamentablemente chocan a veces, como te digo, los intereses electorales de corto plazo, sea el partido que sea, con las medidas que deben dar resultados, y estas medidas ninguna se va a ver en el corto plazo. O sea, todas estas medidas se tomarán y se verán los resultados y madurarán en 4, 5, 6 años, pero alguien va a tener que tomarlas por el bienestar del país. Algún gobernador se va a tener que inmolar por Puerto Rico, y ese gobernador le haremos estatuas y bustos en las escuelas y se verán los resultados de aquí a 10 años, para que el país pueda ser nuevamente funcional y gobernable. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Rubén, gracias por la oportunidad de compartir esta entrevista. Gracias, Gustavo.